Muy buenos días. Hoy es 12 de mayo de 2021, 6:29 de la mañana, y las últimas horas han traído consigo los últimos días en realidad, pero los acontecimientos se precipitaron ayer. Yo les hablaba ayer y varios de ustedes captaron rápidamente el mensaje y me preguntaron por redes sociales qué estaba pasando con las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Yo tenía la información completamente amarrada hoy estamos a miércoles, desde el lunes, pero no quería sacarla porque necesitaba unas confirmaciones que básicamente llegaban de algunos de los actores involucrados. Bueno, esos actores me estuvieron, vamos a hablarlo claro, me estuvieron mareando durante todo el día. Me marearon desde la mañana, mientras yo intentaba, por responsabilidad periodística, no lanzar una versión que obviamente favorecía a una de las partes, digamos, en la diatriba política de los Estados Unidos. Pero ya entrada la tarde y ante el comunicado de Juan Guaidó, ante la información que dio Freddy Guevara sobre conversaciones con Francisco Torrealba, ante las declaraciones de Maduro y ante también los tweets de James Story, embajador estadounidense en Venezuela, aunque ejerce desde Bogotá, y de su jefe, que es el secretario adjunto para las Américas de la Casa Blanca, que ahora no me acuerdo el nombre, es un hombre latino, es un latino, ahora en este momento no se me viene el nombre a la cabeza. Entonces son funcionarios nuevos y en algunos casos todavía me cuesta ubicarlos. Eh, bueno, decidí escribirlo. Lo pueden ver ustedes en Carota Digital. Vamos a estar hablando de ello en los próximos minutos, pero lo cierto es que hay un proceso de negociación política activo en Venezuela que tiene varias caras. Tiene una cara en la que están el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos enzarzados en conversaciones. Se habla de dos emisarios del número dos del chavismo, y el número dos del chavismo no es quien ustedes creen ya, es otro. No les voy a decir quién es. No, todavía necesito otra confirmación para eso, que por cierto ya mandé a buscar, pero bueno, estas cosas se tardan. Hay un proceso de negociación también a lo interno del país entre el chavismo y la oposición ilegalizada, como yo le digo siempre, la oposición de los partidos ilegalizados por el régimen de Nicolás Maduro, y hay un proceso de negociación que también voy a estar contando hoy en Caraota. Hoy esperen por lo menos 2 notas más sobre lo que está pasando en Venezuela, de la oposición consigo misma para llegar a unos acuerdos mínimos que le permitan enfrentar lo que viene. Y lo que viene es un cambio completo de estrategia de Estados Unidos y de la comunidad internacional con respecto a Venezuela. Ayer una agencia, por cierto, una agencia muy poco conocida, llamada Agencia Nova, una agencia libia que transmite en italiano, que escribe en italiano, ustedes saben, pues conocerán, como buenos conocedores de la historia que son, el profundo, digamos, el profundo italianismo que hay en Libia. Libia prácticamente es un territorio creado por Italia. Bueno, esta agencia es libia, pero no escribe en árabe, sino escribe en italiano, y hablaba de un proceso de mediación en el Vaticano, en el que también está involucrado el Papa Francisco, para lograr sentar en una misma mesa a Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Esto aparentemente va a ser desmentido hoy, pero lo cierto es que hay un proceso coordinado de presión internacional que busca una redemocratización de Venezuela por la vía de los acuerdos mínimos. Por la vía de los acuerdos mínimos y esto hay que decirlo con todas las letras, con Maduro en el poder, reconociendo la realidad, y la realidad es que Nicolás Maduro está en el poder. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo podemos odiar,
pero esa es la realidad en este momento, a hoy, 12 de mayo, a las 6:34 de la mañana. Y va a ser la realidad durante el futuro previsible. ¿Qué busca la comunidad internacional ahora, luego de que las prácticas maximalistas, como las llaman en teoría política, de Donald Trump no rindieran resultados? La práctica maximalista es Maduro, vete ya, eso no funcionó. Bueno, meter al gobierno por el carril de la democracia, acabar con un problema que está afectando a toda la región y que está afectando incluso al mundo entero, que es el problema venezolano, por la vía de un arreglo a la vez. Vamos arreglando una cosa, Estados Unidos te retira una sanción. Vamos arreglando otra cosa, Estados Unidos te retira otra sanción. Por cierto, siempre sanciones estatales, no sanciones contra particulares. Las sanciones contra los particulares del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos no piensa negociarlas. Igualmente, las imputaciones contra los funcionarios del régimen de Maduro, incluyendo el propio Maduro, en tribunales estadounidenses por narcotráfico, no están en la agenda de discusiones, siguen su curso. Y por otra parte, sigue su curso algo que parece preocupar extraordinariamente al chavismo en estos días, quizá mucho más que el tema de las sanciones, que es la posible decisión en fechas próximas de al menos una de las causas que se le siguen ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En este momento, una sentencia de la Corte Penal Internacional, especialmente una sentencia desfavorable al régimen de Nicolás Maduro, seguramente dinamitaría todo el proceso de conversaciones. Y en todo este escenario se presentan las declaraciones de ayer del señor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral electo, designado por la Asamblea Nacional, también no sé si decirle así, designada o electa en 2020, llamando a unas elecciones regionales y municipales que se van a realizar este año y ofreciendo una serie de esos pequeños pasos de los que se habla vendrían tras ese primer paso, que fue la designación de un CNE al que Estados Unidos en principio no le hizo malos ojos, porque ahí está la declaración de la señorita o señora Julie Chung, secretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando se designó el nuevo CNE, diciendo, bueno, esto es un asunto, reconocer o no, este CNE es un asunto de los venezolanos, no lo desconoció de buenas a primeras, como solía ser el reflejo de la administración Trump. Maduro decía A, nosotros decíamos Z, ya, o sea, eso era la posición estadounidense en el gobierno de Donald Trump. En el gobierno de Joe Biden las cosas están cambiando. Ciertamente a mí nadie me reconoció desde el gobierno estadounidense que están enzarzados en conversaciones activas y en curso con el gobierno venezolano, pero sí por vía indirecta, después de que escribí esto, que como ya les dije, publicó ayer en Caraota Digital, lo pueden buscar allí, yo voy a estar hablando de él también en los próximos minutos, de este trabajo y de los que van a venir en el día de hoy, en el día de mañana, sobre lo que está pasando políticamente en el país. Pero luego de publicado este trabajo, sí se me acercó gente, digamos, perteneciente al gobierno de Estados Unidos y me dijo que en efecto, pretty much, o sea, casi todo de lo que se dice en ese trabajo es en efecto lo que está sucediendo. 6:38 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecnia Eléctrico y Tecnohospitalaria, que este programa también está en sus propias negociaciones con el gobierno de RCR para agregarle unos minuticos más, pero bueno, estamos tratando también de ver cómo cambiarlo un poco, porque no es lo mismo esta media hora, que ustedes saben es un ráspalo, pum, 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 noticia, 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 y ustedes salen bien informados que un programa de 1 hora, que ya requiere otro formato,
que no queremos que ese formato tampoco se parezca al de otros programas de RCR, y bueno, estamos viendo cómo hacemos para seguirles ofreciendo la mejor información y al mismo tiempo agregarles valor a esa media hora o 15 minutos adicionales en todo caso que tendría el programa. Empiezo con las noticias. Juan Guaidó propuso un proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro y con la mediación de la comunidad internacional. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, aseguró el presidente interino, quien se mostró dispuesto a aceptar el levantamiento progresivo de sanciones contra funcionarios de la dictadura a cambio de elecciones libres y transparentes. Este es un acuerdo de 5 puntos. Dice liberación de todos los presos políticos, regreso de los exiliados, justicia transicional, celebración, y aquí está el principal kit de la cuestión. Lo del CNE también se puede interpretar como una respuesta a Juan Guaidó y una respuesta al gobierno estadounidense. El orden de los factores aquí sí altera el producto. El chavismo está proponiendo pues una ruta de democratización que acepte, haga tabla rasa del pasado, haga tabla rasa de lo ocurrido entre 2015 y 2020 y arranque el póker de nuevo, ¿no? Regionales, presidenciales, parlamentarias. Por cierto, sin tomar en cuenta siquiera la posibilidad de un referendo revocatorio el año que viene. Bueno, Estados Unidos y Juan Guaidó, por supuesto, aplican la contraria, presidenciales, parlamentarias y regionales, o sea, ponen el orden de los factores completamente al revés. Ha hablado Nicolás Maduro también, instó a Guaidó a sumarse a las mesas de diálogo ya establecidas. Nosotros hemos conversado con todos los factores de la opinión, de la oposición, menos con uno, el extremista y terrorista, aseguró tras hacer alusión a Guaidó. Maduro aseguró ante la prensa internacional que el bobolongo, ese es el gran problema con las negociaciones en este momento, que en cualquier momento Nicolás Maduro les tira una patada y las rompe todas, porque son así, lamentablemente. Y luego lo otro es que acuerdan una cosa, dan la mano aquí y se voltean y dicen la contraria completamente. Ojo, esto no solo es Maduro, esto también son algunos sectores de la oposición. Maduro aseguró ante la prensa internacional que el bobolongo, como catalogó al líder de la oposición reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, se encuentra buscando diálogo porque a su juicio quedaron por fuera. Ahora bien, si él quiere dialogar, si él quiere recapacitar, bienvenido, pero él tiene que incorporarse a los diálogos que ya están en curso, que no se crea que es el líder supremo de un país que no lo reconoce, enfatizó. Y esto podría decir también el epitafio de Nicolás Maduro, ¿no? Que no se crea que es el líder supremo de un país que no lo reconoce. A Nicolás Maduro lo reconocen las instituciones, que son todas instituciones cooptadas por el chavismo, pero el resto del país, si tuviera la oportunidad de votar democráticamente contra él, lo acabaría. O sea, sería un desguace parecido al que sufrió o al que acaba de sufrir Pablo Iglesias en Madrid. Freddy Guevara confirmó reunión con Francisco Torrealba. Me acaba de salir lo de los anuncios. Déjenme un momento para yo quitarles el anuncio a esta nota que viene de la patilla. Sé que esto es un problema entre el VPN, el AdBlock, todas las cosas que uno tiene que activar para poder leer algunos portales. Bueno, le ponen a uno súper lenta la página, le ponen súper lento a uno el internet. Y por cierto, en estos días, que valga como publicidad, estoy usando Edge de Microsoft y parece irme mejor que Chrome de Google. Parece ser menos invasivo y menos fastidioso. Es una pelea en mi ordenador, una guerra que ni la de Israel y Palestina. Pues una cosa, y cada 5 minutos me sale la cuña de Chrome diciendo si no quiero instalar Chrome cuando tengo Edge abierto. Es una locura esto. Y si abro Chrome, eso me empieza a salir como una tía fastidiosa dándome mensajes. Bueno, eso, ¿no? El diputado de la Asamblea Nacional electo en 2015, Freddy Guevara, confirmó la reunión que sostuvo con el diputado chavista Francisco Torrealba el pasado viernes 7 de mayo. Y es insospechable decir, por supuesto, que Freddy Guevara es uno de los líderes fundamentales de Voluntad Popular. De hecho, todo lo que es Guaidó debió haberlo sido Freddy Guevara si no estuviera en ese momento asilado en la Embajada de Chile. El último año de presidencia de la Asamblea Nacional era muy claramente para Freddy Guevara.
Guevara explicó que el encuentro se dio como parte de la búsqueda del acuerdo de salvación nacional propuesto por el presidente interino Juan Guaidó, que incluye un cronograma con elecciones presidenciales y levantamiento progresivo de las sanciones. Por supuesto que no vamos solamente a conversar, sino que vamos a hacer todos los planteamientos que tengamos que hacer a cualquier actor del régimen para ver si logramos destrancar este juego por Venezuela, indicó el parlamentario en entrevista en EBTV. Por cierto, hoy a las 12:15, si les interesa, voy a estar en EBTV Miami hablando con el ciudadano Leopoldo Castillo, amigo que yo sé que en este momento está levantándose allá en Miami, tomándose su primer cafecito de la mañana y escuchando este programa. El dirigente de Voluntad Popular dijo que están conscientes de que los procesos de diálogo han sido utilizados por el régimen de Maduro para su beneficio, para ganar tiempo, para dividir a la oposición y para generar intrigas. Sin embargo, consideró que ante la grave situación del país y ante la imposibilidad de lograr el objetivo planteado en 2019 de sacar a Maduro del poder, se ha producido un replanteamiento estratégico de cómo lograr una solución. Y aquí voy con el trabajo que les digo que publiqué yo, es de mi autoría. Dice: primicia, así son las conversaciones entre la administración Maduro y Estados Unidos. Arranca así, dice: los acontecimientos que se han venido suscitando en las últimas semanas y que se han precipitado en las últimas horas en el país tienen una explicación que desde ayer manejábamos, ayer por el lunes, en Caraota Digital, y sobre las que han comentado en días recientes algunos voceros extraoficiales. Es un hecho ya que hay conversaciones directas y en curso entre agentes de la administración de Nicolás Maduro y Estados Unidos, y que en este mismo momento, esas conversaciones se están llevando a cabo en ese país, en Estados Unidos. Es decir, las conversaciones implican para el chavismo el desmantelamiento de las sanciones a las empresas del Estado, fundamentalmente PDVSA. Señalaron a Caraota Digital fuentes vinculadas con el Partido Republicano de Estados Unidos, y hago esa salvedad porque obviamente nadie te da un tubazo desinteresado, por eso me tardé todo un día en publicarlo, porque no quería dinamitar el diálogo lanzando algo que no fuera verdad o que fuera sencillamente la visión de una sola de las partes en la diatriba política, como ya digo, en Estados Unidos. Para ese país, quiero decir, para Estados Unidos, la contraprestación sería que el nuevo Consejo Nacional Electoral y el chavismo establezcan una hoja de ruta que lleve al país a la redemocratización a lo largo de los próximos 4 años y al régimen a prácticas no reñidas con el Estado de Derecho hasta que eventualmente, es decir, democráticamente, entregue el poder. Por lo pronto, dijeron las fuentes, lo que estaría ofreciendo el chavismo, y es lo que ha ofrecido hoy el CNE, es un cronograma que hace tabla rasa del pasado y en el que solo figuran en el horizonte las elecciones regionales y municipales, lo cual, por supuesto, sigue formando parte del famoso primer paso sin ir más allá. Eso sí, el Consejo Electoral ha asomado algunas de las otras garantías que viene pidiendo Estados Unidos con la administración Biden y que quedaron muy claras en el tuit de Julie Chung, secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una respuesta a Jorge Arreaza hace algunas semanas. Liberación de los presos políticos, finalización de las inhabilitaciones y elecciones que ofrezcan garantías a todos los actores. Las fuentes, bien relacionadas con las comisiones de exteriores del Congreso de Estados Unidos, dijeron que el límite de lo que Estados Unidos está dispuesto a negociar, y así se lo ha hecho saber claramente a sus interlocutores, es el tema de las sanciones personales, así como el de las reclamaciones judiciales contra los más altos jefes del chavismo, que quedan fuera de cualquier conversación. Y lo que exige Estados Unidos es un cronograma mucho más completo de pasos que sigan a ese primer paso, sobre cuya valoración la propia Chung señaló que es un asunto del pueblo venezolano sin desacreditarlo de entrada. Por el lado del chavismo, en tanto, se ha esgrimido, y en esto aparentemente hay la aquiescencia de la administración Biden, que las sanciones contra las empresas estatales no dañan solo al chavismo, sino al Estado venezolano, y por lo tanto lastran al país más allá de lo moral o políticamente aceptable y tienen que ser levantadas. Esta ha sido en sentido amplio la tradicional posición de, entre otros, Gregory Meeks o Bill Richardson, figuras influyentes del Partido Demócrata en el poder y no solo con respecto a Venezuela. Y por ahí se va la nota, no se las voy a leer completa, una nota de 1000 palabras. Lean, que de eso algo queda. Estados Unidos, en tanto, respaldó los esfuerzos de Guaidó por restablecer la democracia en Venezuela. En un tuit enviado este 11 de mayo, James Story, embajador de Venezuela en Estados Unidos, mencionó que la solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que los venezolanos merecen. Vamos a leer los 3 tuits, a ver. Dice: apoyamos los esfuerzos de Juan Guaidó y la oposición venezolana para restaurar de forma pacífica la democracia en Venezuela a través de las elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
La solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que los venezolanos merecen. El segundo y el tercer tweet se los debo mientras terminan de cargar. 6:49 minutos de la mañana. Mientras tanto les leo una nota de Roberto Picón, uno de los rectores del CNE, a los que se asocia por lo menos a un sector de la oposición. Mientras termina de cargar este tuit, dice: el recién electo como uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, aseguró que se debe regresar al proceso de institucionalización y generar confianza para que podamos reconstruir el poder electoral, que es el origen de todos los poderes. Asimismo, indicó que se postularon para integrar la nueva directiva del poder electoral y así detener una confrontación existencial que ha caracterizado recientemente la política venezolana durante los últimos años. Afirmó que ha estado en algunas reuniones en los últimos días que permitirán conseguir soluciones a las problemáticas que atraviesa el país. Ya les leo los 3 tweets, ¿ok? El uno de James Story dice: apoyamos los esfuerzos de J. Guaidó y oposición venezolana para restaurar de forma pacífica la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. La solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que los venezolanos merecen. Las condiciones mínimas, este ya es el segundo tuit, para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos y oído, porque esto es exactamente lo que está proponiendo, sin dar muchos detalles, el CNE, y diciendo que hay cosas que no dependen de él. Por supuesto, hay cosas que dependen de la Contraloría, hay cosas que dependen de la Fiscalía, pero eso lo destranca Maduro sin ni siquiera levantar el teléfono. Levantando un dedo, lo destranca Maduro. Echando una mirada, ya lo entienden. Mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr avances concretos en estas áreas. El chavismo no es un monstruo uniforme. El chavismo tiene facciones y tiene gente que echa partidas para atrás y que mueven la partida para adelante y bueno, gente que negocia y gente que echa esas negociaciones al garete. Y yo no sé si esto que les voy a leer tiene que ver con eso, pero Venezuela pide a España la extradición de Leopoldo López. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pidió este martes a España la extradición del dirigente opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel y exiliado en el país europeo desde hace casi 7 meses. Y yo les podría decir que, como decía Cantinflas, como le decía Cantinflas a alguien en alguna película, pues yo a usted ni lo ignoro, como decía, es una frase maravillosa de Cantinflas, pues yo a usted ni lo ignoro, por decir yo a usted ni le hago caso, yo a usted ni siquiera lo ignoro, o sea, ni a eso llego. Probablemente eso sea lo que pase con esa solicitud. Por cierto, Pablo Casado, líder del Partido Popular en el Congreso de los Diputados de España, acaba de pedir a la Corte de Justicia Española que se pronuncie y diga que no reconoce al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre este tema de Leopoldo López. Sobre el tema de las FARC, hay declaraciones de la madre de uno de los militares secuestrados. Me duele mucho esta zozobra. Habla madre de militar venezolano que las FARC tienen como prisionero. El portal Infobae reseñó el siguiente testimonio: a mí también me dijeron que había salido en la lista de los desaparecidos y que según la guerrilla los tiene de rehenes. Ojalá negocien con la guerrilla y aparezca mi Joseito y yo pueda llorar de alegría porque ya quiero que mi hijo esté con nosotros nuevamente y que cuando salga se venga conmigo. Ya no quiero que mi hijo esté más por allá, no quiero. Me duele mucho esta zozobra, es lo que dice entre lágrimas la madre del teniente de fragata José Emilio Torres Pérez. Se pregunta dónde está su hijo, tanto preguntar y preguntar, pero nadie me da respuesta de mi hijo, dice la madre del oficial, que como tantos otros no ha obtenido información alguna de la Escuela Comandos del Mar, ni de la Brigada Comandos del Mar, tampoco del componente Armada Bolivariana y mucho menos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo insisto, si ayer era vergonzante el silencio de la Fuerza Armada Nacional sobre este caso, hoy es vergonzante con 24 horas más, o sea, es más vergonzante.
Venezuela produce menos del 20% de la gasolina que requiere y todo indica, dice Dairi Blanco en Caraota Digital, que las colas por combustible persistirán en el país. Ya son casi 6 meses los que tiene paralizada la refinería El Palito en Carabobo, producto del colapso de la industria más importante de Venezuela, y las estimaciones actuales no son nada alentadoras. Seria la crisis de la gasolina nuevamente en Venezuela, y por eso les digo, tampoco es que el chavismo está nadando en un lecho de rosas, ¿no? El chavismo también tiene cosas muy urgentes que se lo pueden llevar por delante en medio de esta crisis. Y la industria láctea exige diésel para mantener las operaciones en Venezuela. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Cavilac, Roger Figueroa, estima que la producción del sector se encuentra, imagínense ustedes este horror, y lo que terminamos pagando los venezolanos que todavía podemos tomar leche por la leche, el sector está entre 15 y 18% de su capacidad instalada. Es decir, muy lejos de un nivel de productividad que le permita ofrecer buenos precios. Son las 6:54 minutos. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque en insumos médicos para clínicas, pacientes y médicos tenemos todo lo que usted necesita en www.tecnohospitalaria.com. Estamos ofreciendo el concentrador de oxígeno Dinarex, hecho en Estados Unidos y con concentraciones de 93% de oxígeno, independientemente del número de litros por hora que requiera el paciente que pueda necesitar este aparato. Además, está a un precio que no tiene competencia con ningún otro en el país y ofrece muchísima más calidad, muchísima más concentración de oxígeno, como ya les digo, que aparatos similares en el mercado. ¿Cómo ubicarnos? @Tecnohospitalaria en Instagram, por supuesto, www.tecnohospitalaria.com y 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque en equipos, en la reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas y televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa que funciona a plena capacidad y los repuestos que usted no tendrá que sabanear más nunca por ahí. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Cifra referencial del coronavirus en Venezuela: 954 casos el día de ayer. Hoy le tocó en el juego de la sillita al Zulia ser la que tiene más casos. Maduro continúa con el mareo sobre la vacunación, y entonces ayer dijo que los procesos de vacunación en Venezuela son masivos y gratuitos. También volvió a decir que para agosto lo había ofrecido para el primer trimestre. No, ahora es para agosto, 70% de la población va a estar vacunada, y habló de las vacunas de Johnson & Johnson y Pfizer el día de ayer. Mientras en Estados Unidos te vacunan en el metro de Nueva York y te dan una semana gratis de pasajes si te vacunas, en Venezuela lo que está haciendo la Cruz Roja, porque la Cruz Roja ni siquiera es el régimen de Maduro, es repartir 11.000 kits anti-COVID en estaciones del metro y comunidades. La OMS, y este es un nuevo dato preocupante, indica que la variante india del COVID-19 ya está en 44 países, y para cerrar, Hamas promete convertir Israel en un infierno, mientras Netanyahu amenaza con golpes inesperados. Una nueva noche de cohetes sobre la Franja de Gaza y de la Franja de Gaza hacia Israel. En esta reavivamiento del conflicto de Israel y la Franja de Gaza. Para cerrar, mujer dio a luz en plena acera de hospital de Barquisimeto. En horas de la tarde, la mujer llegó a punto de alumbramiento a la sala de parto del hospital Dr. Oropesa, pero la dama fue rechazada debido a que la institución no contaba con agua ni insumos médicos para atenderla. Después saldrá Nicolás Maduro por ahí hablando de parto humanizado y este tipo de cosas con las que hace pensar o hace pensar a los suyos o a los que quieran creerle o al sistema de propaganda, porque yo no creo ya ni que los que aplauden ahí le crean. Bueno, pero a quien pueda interesar le mete cobas con el tema del parto humanizado y demás. 6:58 minutos, que este día 12 de mayo sea lo que ustedes esperan de él. Este programa quedó sabroso, gracias a ustedes por estar allí. Si Dios quiere,
Nos encontramos mañana y muy pendiente de lo que está pasando a través de la programación de RCR 750 AM. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM.